En pantalla tenemos el sistema de climatización de un edificio, a través de distribución por ductos, unidad manejadora de aire, enfriadora de agua tipo chiller, y caldera. Hoy presentamos Sistema de unidad manejadora de aire en HVAC. Quédate con nosotros, y recuerda suscribirte al canal de Confort Empresarial. Empecemos numerando las partes de la instalación. 1. Chiller. 2. Bomba para trasladar el agua a la torre de enfriamiento, que se encarga de enfriar el condensador del chiller. 3. Torre de enfriamiento, para enfriar el agua del condensador, de esta manera se expulsa el calor del chiller al medio ambiente. 4. Bombas primarias, para llevar el agua helada al chiller. 5. Bombas secundarias, para llevar el agua helada al edificio. 6. Caldera, para generar agua caliente, cuando la instalación trabaja en modo calefacción. 7. Bombas primarias de las calderas. 8. Bombas secundarias de la caldera. 9. Intercambiador de calor para circuito de agua helada. 10. Intercambiador de calor, para circuito de caldera, en modo calefacción. 11. Filtros de aire. 12. Ducto para el suministro de aire. 13. Damper de entrada, para realizar el control de la renovación de aire, con aire nuevo desde el exterior. 14. Damper de salida, para realizar el control de la expulsión de aire, hacia el exterior. 15. Damper de retorno, para controlar el caudal de recirculación. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del sistema en modo frío. El agua sale del chiller, por ejemplo a 7 grados Celsius. El agua se dirige por las tuberías a la unidad manejadora de aire. El agua entra al intercambiador de la UMA. El aire desde el exterior, por ejemplo a 30 grados Celsius, entra a los ductos, y a la UMA. El agua retorna al chiller, con una temperatura de 12 grados Celsius. El aire es enfriado, por ejemplo 12 grados Celsius, y es enviado por la UMA, a los ductos del edificio. El aire llega a todos los locales, donde se requiere. El aire retorna a la UMA, para volver a ser acondicionado. Parte del aire que retorna, es expulsado, y la otra parte retorna a la UMA. El porcentaje de aire que es expulsado al medio ambiente exterior, debe ser controlado por un sensor de la unidad manejadora de aire. La expulsión de aire ya climatizado, es una pérdida de energía, y debe realizarse por requerimientos higiénicos. Si por ejemplo el sensor de CO2, de la unidad manejadora de aire, encargado de medir los valores de ppm, o concentración de CO2 dentro del edificio, determina que debe reemplazarse el 10% del caudal de recirculación, este porcentaje, debe enviarse por la rejilla correspondiente, al medio ambiente exterior. Ahora, el mismo valor de caudal expulsado, debe entrar de nuevo al sistema por otra rejilla, para mantener la presión y suministro, en los valores adecuados. Para que la instalación trabaje en modo calefacción, se requiere que funcione ahora la caldera, y no el chiller. Ahora trabaja el intercambiador de modo calefacción. Igualmente se envía el aire por los ductos del edificio, pero ahora es aire caliente. Observemos en detalle el funcionamiento de la unidad manejadora de aire, de nuevo en modo enfriamiento.
Esta es la entrada de aire desde el exterior, hacia la unidad manejadora de aire. Esta es la salida de aire acondicionado, por rejillas de suministro hacia los locales. Esta es la rejilla de succión de aire acondicionado, para iniciar la recirculación del aire. Este es el ducto de recirculación, que retorna el aire acondicionado hasta la unidad manejadora de aire. La caja de control de salida de aire, abre o cierra el suministro de aire al local, en función de la temperatura, que se tiene dentro del salón. Cuando la unidad manejadora de aire posee ventilador con variador de frecuencia, se puede cambiar las RPM, para solo enviar el aire que se necesita. Vamos a estudiar los principales parámetros que se deben controlar en la unidad manejadora de aire. En pantalla tenemos un panel de control de la unidad manejadora de aire automatizada. Los parámetros que podemos observar son: humedad relativa del aire exterior, que representan la cantidad de vapor de agua presente en el aire expresada como un porcentaje. Temperatura de bulbo húmedo del aire exterior. Temperatura de bulbo seco del aire exterior. Recordemos que el termómetro de bulbo seco indica la temperatura ambiente, mientras que la de bulbo húmedo da la temperatura debida a la evaporación, relacionada con la sensación térmica. Sensor de temperatura de retorno del aire interior. Esta es la temperatura del aire que regresa de los salones. Sensor de humedad relativa del aire de retorno. Sensor de concentración de CO2 del aire de retorno. Este parámetro le permite a la unidad manejadora de aire saber cuánta cantidad de aire necesita renovar. Como podemos ver, la unidad de medida son las partes por millón ppm. Por ejemplo, en este caso la concentración es de 692 ppm. Recordemos que el dióxido de carbono es uno de los contaminantes más habituales y que más afectan en edificios a la salud humana. Controlar su presencia en edificios es una importantísima ayuda en la salud y confort en los hogares. Los diferentes estudios de referencia avisan que los niveles recomendados de dióxido de carbono, CO2, máximos recomendados, dentro de hogares, estancias y otros edificios, están entre los 400 ppm y los 800 ppm. Velocidad del ventilador de retorno, en este caso nos indica que posee un 63% de su velocidad, lo cual indica que estamos en presencia de un ventilador con variador de frecuencia. Sensor de humo del aire de retorno. Sensor de presión del ducto de retorno. Sensor de presión del ducto de suministro, es decir, la presión que el aire tiene a la salida del ventilador. Sensor de humo del aire de impulsión o de entrada. Sensor de temperatura del aire de impulsión o de entrada, en este caso el valor es de 61.3 grados Fahrenheit. Velocidad del ventilador de impulsión, en este caso nos indica que posee un 50% de su velocidad, lo cual indica que estamos en presencia de un ventilador con variador de frecuencia. Sensor de congelamiento, se encarga de monitorear el intercambiador de calor, para evitar que se congele. Porcentaje de apertura del agua, que se encarga de enfriar el aire de la unidad manejadora de aire. En este caso está abierta en un 55%. Sensor de presión. Este sensor mide presiones positivas, negativas o diferenciales. De esta manera se puede medir el estado del filtro. En este caso la caída de presión es de 0.2 pulgadas de agua. Sensor de temperatura de la mezcla de aire. Recordemos que en este punto, tenemos una mezcla de aire, formada por aire nuevo desde el exterior, y aire de recirculación que viene de los salones. Porcentaje de apertura del damper, para controlar el aire de renovación, que viene del exterior.